Primero que todo agradecer a Danilo, a la Corporación Cultural por hacer este evento, este primer encuentro de editoriales y escritores independientes de Antofagasta. Es una instancia linda donde se ha reunido la gente y ha podido apreciar la literatura que están haciendo acá. En esta oportunidad tengo el honor de presentar el libro de mi querido amigo Juan Pablo Rudolphy, Nostalgia de Lupanar, y me gustaría comenzar leyendo el prólogo del libro, un prólogo que fue escrito por Pablo Orellana, un escritor que pertenece a la Asociación de Escritores de Chile, que escribe también en el periódico El Siglo, además de otras revistas. Y esto dice así, el prólogo del libro de Juan Pablo. Dice: cuando en medio de los sobresaltos de los tiempos se asoman yermos horizontes, que cantan con más fuerza la voz y la palabra de los poetas, para traernos la esperanza de que aún nos queda la belleza para salvarnos. El poeta Juan Pablo Rudolphy, en su inagotable búsqueda en medio de la nostalgia, trasunta las posibilidades, pero el objetivo es redundar la gloria de un instante, ese beso de la mujer que fue en su boca flor de un día, beso y besadora irremediablemente irrepetibles. Pero ¿es posible la misma gloria dos veces? Responderíamos que no, pero Rudolphy nos regala el enigma al menos. Deja una rama de diástoles en las salidas, deja una siembra, una sencilla estrella para mí. Te escribo esta carta de invierno porque la vez próxima, en el último encuentro, ya estaremos secos y viejos. Aunque el poeta se nos presente en la imaginación como el Cristo de los dolores, no el angustiado del huerto, sino el de las llagas y la herida profunda de las lanzas, sangrantes por las hendiduras, apreciamos como su poética grita, resplandeciente para adormecer la herida. Luego sabremos, vendrá rápida la podredumbre y esta vez el poeta aspira a salvarse, no se quiere mártir. En otras épocas, otros poetas sentaron a la Virgen en el retrete, sumergieron a Venus en el podrimiento. Rudolphy, en acto de justicia, glorifica a la prostituta, le da un lugar fuera de las tinieblas, porque esta vez el poeta es víctima de sus propias sombras. Es como el loco que, sin curarse de locura, quiere liberarse y salir de los manicomios para, quién sabe, escribir poemas de madrugada. Es el prólogo del libro que está lanzando Juan Pablo, en Nostalgia de Lupanar. Muy buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias por estar acá, participando también de esta iniciativa, que es una iniciativa que de una u otra manera estamos rescatando lo que se está extinguiendo. Brevemente, Juan Pablo es una persona muy joven, tiene solamente 23 años, él nació en Chuqui, vivió en Calama y ha vivido en distintas partes. A sus solo 23 años ya ha publicado Juan Pablo una novela corta que se llama El Eterno Resplandor, un compilado de cuentos que se llama Sabor a Frutilla, y este es tu primer poemario. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso de pasar de la novela al cuento y ahora a la poesía. Bueno, yo creo que el primer compromiso que asumí fue realmente con la poesía. Cuando uno lee la novela que escribí, El Eterno Resplandor, tiene también un lenguaje poético. Así también el texto de cuentos que se llama Sabor a Frutilla también tiene un lenguaje poético. En realidad la poesía era el arma fundamental para la construcción general de la obra. Por eso siempre he pensado que es muy difícil separar dentro de la literatura de estas formas tan marcadas, porque me imagino que esta mezcla es lo que en realidad consagra una obra que pueda asumir el compromiso de representar el pensamiento de alguien o la sensación de alguien. A veces pienso que el arte de escribir se va formando de alguna manera con el constante recordar de lo que fuimos y lo que vivimos. En tu primera novela, El Eterno Resplandor y tanto Sabor a Frutilla, fue recordar ciertos momentos, pero sin embargo en los poemas de Nostalgia de Lupanar recuerda cosas que solamente el poeta visualiza, no sé, el crujir de la marraqueta, el sabor de un vino en una circunstancia en específica, el amor de una mujer, de varias mujeres. Este libro está dedicado a varias mujeres que pasaron por tu vida. Cuéntanos ese rescate de la sencillez, que de alguna manera siempre conversamos que llegamos a la conclusión de que esa es la verdadera poesía, la sencillez y la humildad
de pescar esos pequeños momentos que muchos pasan por alto, pero esa es la verdadera poesía. Cuéntanos. Es como convertir el lápiz en una máquina de fotografía o en una filmadora, y de una u otra manera yo creo que en realidad la poesía sincera es la poesía que puede tener como una constancia, la poesía que puede tener algún valor, es la sincera, porque lo otro yo creo que es más decorativo, ¿no? Un texto más decorativo, pero por eso también hay que atreverse con las cosas que uno hace, o sea, atreverse sobre todo a publicarlas, sin importar en realidad si es que antes tuviste o no tuviste críticas, ¿cachai? Yo creo que va en eso y va en ser perseverante también, pero por sobre todo en escribir y ser perseverante con escribir, más que nada, con escribir constantemente, con utilizarlo, con hacerlo parte de tu vida. Enrique Lin, gran poeta chileno, dijo: porque escribí estoy vivo. Y de alguna manera tú apuntas a ese mismo verso de que hay que escribir con rabia y no dejar de escribir nunca. Claro. En ese punto hay una infancia que todos tuvimos, obviamente, y en esa infancia aparecen distintos maestros, ya sea desde el abuelo hasta un profesor, hasta un amigo. Se podría decir que uno de tus grandes maestros y gran influencia, ejemplo a seguir, es tu abuelo Tiberio. Háblanos un poco de él, que también fue un poeta en vida. Sí, bueno, Tiberio fue un luchador, fue torturado político cuando llegó la caravana de la muerte allá en Calama, estuvo en la Dupont, colgado 3 días, mientras la azotaban con lumas, y sin embargo salió de eso. Lo primero que hizo fue ir a actuar directamente, o sea, dentro de una organización y continuar en la lucha, o sea, esa cosa significa que de una u otra manera los golpes de la vida no te pueden hacer callar, no te pueden hacer arrepentirte y mucho menos desvanecer, sino que debiesen hacerte tener una respuesta más fuerte, armar tu caparazón, y yo creo que la poesía sale incluso después de esa caparazón, cuando está formada, cuando uno siente dentro de la nobleza un momento bello, dentro de la tristeza un momento bello, dentro del dolor un momento bello. Eso es bonito de que dentro del dolor uno encuentra algo bello. Y por ejemplo, tú independientemente sacaste Eterno Resplandor, Sabor a Frutilla, y ahora en conjunto con el diario Antofagasta, medio de comunicación independiente que fue lanzado hace poco, gracias al esfuerzo de varios periodistas y otras personas, de alguna manera ese dolor de que a veces uno no le resultan las cosas, pero uno tiene que seguir dándole, tienen su fruto, y acá tenemos ese fruto que es Nostalgia Lupanar. Cuéntanos un poco el proceso de que llevó esa asociación con esta de medio de comunicación independiente. Y bueno, este texto es una recolección de varios poemas que he escrito en mi vida. Con el diario Antofagasta empezamos a trabajar hace algunos años atrás. Yo estaba escribiendo crónicas literarias, y bueno, era también eso, que podía yo entregar mi trabajo y recibir también el trabajo de ellos, porque de una u otra manera es algo que están haciendo. Ahora están los kioscos por la primera edición impresa del diario, entonces era atreverse al todo o al nada, po. Pero de una u otra manera, una de las grandes iniciativas también era esos golpes que uno puede ir dándole más que al lector, sino que a una conciencia colectiva, pues. De una u otra forma, no sé, para mí una de las cosas que más me gustó del diario es que se ponga sobre el mercurio, ¿cachai? Que se imponga sobre el mercurio, sobre el monopolio de la prensa, y yo creía que era necesario hacerme partícipe de eso, y la única forma que yo podía hacerme partícipe de eso era escribiendo poesía que también va de una u otra manera en esa dirección, en la dirección de alguien que igual tuvo que vivir sintiendo el dolor de lo que ellos nos generaron. Pues cuando hablo del mercurio hablo del sistema neoliberal, pues cuando hablo del mercurio hablo de Pinochet, hablo de la derecha más estricta. Entonces hablo de esa imprudencia, que también fue una imprudencia a la cultura en general. Pues, o sea, ellos también se dieron la gracia de asesinar la cultura en Chile hace un tiempo atrás, pero ellos nunca pensaron que iba a empezar a salir. El 80 salió,
y siguió saliendo, y ahora, bueno, estamos subiendo de nuevo con eso, dándole la respuesta y mostrándole, pues, que con fusiles no se puede. Este Nostalgia Lupanar de alguna manera te llevó a esta ciudad Antofagasta, ciudad que tú no conocías, o de alguna manera conocías muy poco y ahora te has hecho parte. Cuéntanos un poco cómo ha sido la apreciación que tú tienes de la ciudad de Antofagasta, que de a poco has ido conociendo sus rincones que hemos ido conociendo un poco en conjunto, y que has ido valorando, y no solamente de Antofagasta, sino de la región. Por ejemplo, acá en Nostalgia Lupanar pueden encontrar un poema que está dedicado a unos pescadores de Tocopilla, y donde Juan Pablo convivió con ellos durante unos días. Y fue bastante fuerte porque el poema habla sobre el problema de drogadicción que existe entre los pescadores de las distintas caletas que están camino hacia Tocopilla. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, ese texto habla un poco de la gente, de los fumadores de pasta base, que antes eran pescadores, ahora son recolectores de güiro, porque también se exterminaron los peces y ahora vamos como por las mismas. De una u otra forma rescatarlo, no sé si hablar del problema de la drogadicción, porque el problema es otra cosa. Exacto. El problema es el sistema enfermante, este sistema bravo, asqueroso. El problema no es la drogadicción. La drogadicción es un resultado de eso. El problema va más allá. El problema va más allá. Y ese problema quizás es un problema de, como todo en la vida, de la comunicación. De ruido, de cosas que no se dicen o se entienden mal. Sin embargo, ya finalizando, porque veo que hay mucho frío y de alguna manera la gente desea abrigarse un poco, me gustaría preguntarte, Juan Pablo, sobre el proyecto a futuro, sobre la editorial que de alguna manera están haciendo con el Diario de Antofagasta, y cuéntanos un poco sobre tu proyecto a futuro y cosas que se vienen. Bueno, ahora estamos parándonos en la instancia de armar una editorial literaria dentro del Diario Antofagasta, donde queremos empezar a publicar libros de escritores que no hayan publicado y también que hayan publicado de forma muy precaria, porque estamos viendo también, por ejemplo, que se están extinguiendo las librerías, que las editoriales están republicando a escritores más antiguos y más consagrados. Entonces pensamos que en realidad ya no existe la instancia de refundar o asumir ese compromiso que es importante. Siempre he pensado que ahora la literatura se está extinguiendo, entonces nosotros tenemos que ponernos de frente y empezar a trabajar en eso. Juan Pablo, antes de despedirnos, ¿dónde la gente puede conseguir Nostalgia Lupanar? ¿Cómo se pueden contactar contigo? Aprovechar la oportunidad. Durante este mes y el próximo mes va a estar en los kioscos de la ciudad, en los mismos kioscos donde encuentran el Diario Antofagasta, y un café por acá cerca que se llama El Atelier, que es de una amiga mía, y ahí también lo pueden encontrar. Muchas gracias a Antofagasta y muchas gracias, Juan Pablo, felicitaciones. Gracias, y ahora nos vamos con unos poemas. Cuéntanos los nombres de... Ahora voy a leer unos poemas con mi gran amigo La Barca y el Rodrigo Flores, que nos vamos a presentar ahora. Muchas gracias por mantenerse acá durante este tiempo. Nos encontraremos otra vez revoloteando en el paisaje de los niños, en vez del suelo explotado de nuestros sucesos que arriba encuentran el pánico. Nuestras decisiones dando choque de por vida con pantanos lluviosos del porvenir. Piedra irreversible la corriente con la prima corrida bruta, pierna ensangrentada. Un ojo que mira la noche, las estrellas que terminan, la muerte de los extraños. Finalmente entumido en el invierno que nunca vuelve, nos encontraremos otra vez. Tal vez solo para olfatearnos mientras avivamos las angustias, o para perseguirnos en historias de libros escritos por otros hombres, para entender tal vez que solo nos tuvimos bajo el rigor del silencio. Las ventanas se cierran y rugen las hojas de las parras donde me escondo.
Las ventanas se cierran, pero como para incendiarme entro con dolor y todo desesperanza, como tomado de tu mano en el fin de los fines, sin justificar las alarmas. ¿Dónde te han dado el día y en algún momento la noche? Nos encontraremos, llevaremos carne sobre los huesos y piedra en los corazones. Nos encontraremos amotinando la deriva, con la infección que pesa de estos tiempos, con la soledad y la condena, y esos sueños, y esos hijos que volaron tristes, nos encontrarán en el barro, para que lo acomodemos a los ojos. Nos encontraremos, solo para entender, para que yo entienda y tú entiendas, que lejos del amor está el olvido. Y volver a la casa del valle, a las barras repletas de uva de tiempo, y recorrer el cuerpo olvidado para llorar del olvido de huevos muertos, para reconocerme en su influencia, para aceptar el paso del tiempo. Mírame la cara en los espejos y no me reconocerás, ni el fantasma de mi futuro, ni el fantasma de mi pasado, pero tú me llamarás tiernamente, demostrarás mi enfermedad, mi dolor, y lentamente observarás cómo muere el triste pájaro en el mar de mis ojos que se vuelven grises. Nos encontraremos otra vez. Y bueno, ¿dónde te sentarás a morir, Lee? Ahora que el pasado nos quema, saltando firmemente como piedra en los volcanes, o una suerte de fuego desde el útero roto. Toda compasión bailando en la playa con los amigos abandonados, y la expresión terrible del último trozo de vino. Es la vida, Lee, la que asaltó el último crimen de la familiaridad. Los padres ebrios sudando incomprensiones, toda poca y la distancia, y una lejana tía llorando cuando me abrazas. ¿Qué será de Billy después de tantas crisis felices y canciones almorzando con los peces en una mesa redonda, grande y dividida? Volverás marxista-leninista, bajo organizaciones que descubren tus ojos, que los ponen sobre una mesa, que acalora el paisaje, que vuelve a comprender. No se aman las cicatrices propias, ni se ama el arma, el momento de la sangre tibia, la taza reventando a la pared. Ya no vuelta de hoz hacia los caminos carnívoros, ni la foresta insaciable de las recaídas, ni culpa en cúpula de fuego, ni corazones rotos. El beso de Judas tal vez vi, porque no se puede volver atrás y reconstruir la pasada fría de tu niñez inmaculada. ¿Qué será de nosotros ahora mismo, Lee? Con vuelta a respirar, con los brazos cubiertos, con dientes y ojos inclinados. Nos culpan por miedo, no viajan a vigilar resultados del crimen del patio, y los gritos del